conectando ya a esta transmisión. Les doy la bienvenida. Ahí ya se están uniendo las personas que nos van a seguir en esta tarde, en esta conversación que vamos a tener con Sofía Calvo. Me presento, soy Verónica López, periodista y coordinadora también de vinculación con el medio de la Escuela de Periodismo. Y bueno, este es para quienes quizás nos siguen por primera vez o se están conectando recién a nuestras transmisiones. Este es el cuarto episodio ya de Diálogos de Periodismo PUCB, un espacio donde conversamos con exalumnos y exalumnas de la escuela para rescatar también sus trayectorias, destacar también las buenas prácticas profesionales y conocer también lo que están haciendo los periodistas titulados de la PUCB. Esta tarde voy a estar conversando con Sofía Calvo, así que ahí ya veo que varios se están uniendo. Les invito a que sean parte de la conversación, pueden escribir sus comentarios, pueden también compartir esta transmisión con quizás personas interesadas en comunicación, en periodismo y en moda, que es el tema que vamos a abordar esta tarde. Y también, si quieren hacerle preguntas a nuestra invitada, por supuesto, está el espacio para ello. Voy a, entonces, antes de invitar a que Sofía se una a la transmisión, les voy a presentar a nuestra entrevistada de hoy. Sofía Calvo es periodista titulada de nuestra escuela, MBA en Dirección de Empresas de la PUCB y creadora del sitio especializado en moda de autor latinoamericana Quinta Trends. Dentro de sus actividades, además en el mundo del diseño, se cuenta la publicación de los libros Relatos de Moda, publicado en 2013, El Nuevo Vestir, en 2016, La Revolución de los Cuerpos, publicado en 2019, y ahora, muy recientemente, Cambiar el Verbo, el libro del cual vamos a hablar también un poquito en esta tarde. Además también de la webserie y podcast El Nuevo Vestir y el podcast Lecturas Violetas. Asimismo, Sofía también ha asesorado a instituciones y marcas de la escena de autor chilena y latinoamericana y ha producido actividades de moda y diseño. Es socia fundadora de la consultora Matriz Moda y ha realizado clases de pregrado y postítulo sobre marketing, periodismo digital y sostenibilidad. También se desempeña como jefa del programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso. Le doy la bienvenida a quienes se están sumando ahí, aprovecho de saludarles y bueno, también aprovecho de invitar a nuestra transmisión a Sofía, a ver si es que está por ahí. La vamos a invitar. Hola. Ahí Ay, parece. Hola, Sofía. No te espérame, veo bien. espérame, que no sé qué pasa. Ahí. No hay Oye, problema. hace tiempo que no Ahí hacía está. transmisiones y esta es la primera vez que hago con este teléfono. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Sofía. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Te agradezco desde ya por tu tiempo. Siempre tienes muy buena disposición con la escuela de compartir con nosotros. Así que, de verdad, muchas gracias por este tiempo y por esta conversación que vamos a tener. Quisiera comenzar, Sofía, desde ya, hablando sobre el sitio web que fundaste hace ya más o menos 15 años, si no me equivoco, el 2007, Quinta Trends. Este espacio, sin duda, te ha permitido crecer, ¿no es cierto? Y transformarte además como en una voz reconocida y considerada en el mundo de la moda y la sostenibilidad. Quisiera que nos puedas contar un poco cómo iniciaste, cómo surge Quinta Trends. Ya han pasado varios años, pero me gustaría conocer esa historia detrás de lo que te motivó a explorar la moda desde tu profesión periodística. A ver, bueno, antes que todo, gracias por la invitación y a todas las personas también que se están conectando a esta conversación. Bueno, Quinta Trends, como bien dices, nació en 2007, justo en un momento en que yo estaba terminando un MBA en Dirección de Empresas y explorando posibilidades de incursionar, digamos, en distintas plataformas y poder de alguna forma mezclar lo que había aprendido en el MBA, mi profesión de base y mis intereses. ¿Y por qué la moda? Porque en un momento cuando empecé a trabajar me vi en la necesidad de como cambiar mi vestuario de estudiante universitaria y encontrar mi identidad profesional a través del vestir. Y en ese trayecto encontré a las marcas de diseño local que me parecieron interesantes respecto como
al concepto que estaban entregando y la propuesta que me ofrecían en términos de poder comunicar una identidad a través de el vestir. Y ese potencial comunicacional de la moda y esta mirada de la moda como una industria me llamó mucho la atención y eso me motivó a crear Quinta Trends, primero con un foco regional, rápidamente con una mirada nacional y también muy rápidamente después con Mm, una perspectiva latinoamericana. mm. Sofía, como yo mencionaba, ya fundaste el sitio hace varios años y ha crecido rápidamente, como tú también mencionabas, incluso a nivel internacional. Eh, y fundaste Quinta Trends cuando recién comenzaba esto, como el boom de los blogs o los sitios, portales web, enfocados quizás como un público más de nicho, e incluso lo fundaste en una época donde no existían las redes sociales que hoy ocupamos más, como por ejemplo Instagram. Quinta Trends, me imagino, también ha ido como viviendo estos cambios a lo largo de los años. ¿Qué aprendizaje te ha dejado precisamente este recorrido? Aprendizajes profesionales principalmente, pero también personales, si es que quisieras comentar. A ver, dentro de los aprendizajes profesionales, creo que el mayor tiene que ver con el saber adaptarse a los distintos formatos y justamente a los cambios de la industria, tanto periodística como también de la moda. Y eso supone de repente tener una capacidad de flexibilizar como los procesos. Porque obviamente que Mm, mi zona de confort es la escritura, es ahí donde yo me siento más cómoda y feliz, pero con la escritura no necesariamente es la puerta de entrada ahora para muchos públicos. Entonces eso también me ha mm, llevado con el tiempo a desarrollar otras habilidades, a aprender, a meterme, no sé, en mundos que yo no pensaba. Por ejemplo, abrirme una cuenta en TikTok, que era algo de lo que me ujú, resistía, me estuve resistiendo mucho tiempo, pero en el fondo tiene que ver con el propósito que uno, por el que uno comunica. Y yo siento que en la medida que uno logre ser constante respecto a ese propósito, logre construir una voz en términos de una línea editorial clara, consistente, mm, y en el fondo persistir frente a esa mirada, lo que uno busca al final es que varios públicos te conozcan. Entonces, si tú te quedas pegado con los formatos tradicionales, probablemente vas a seguirle hablando a las mismas personas. Y la idea, desde mi caso, es poder que más personas se unan a la conversación. Entonces, eso me ha hecho, en el fondo, ser flexible, aprender, estar permanentemente aprendiendo cosas nuevas mm, digamos, del mismo oficio que supone el periodismo, pero también de nuevos códigos visuales, estéticos, vinculados también a la industria de la moda. Entonces, tiene que ver más bien con eso, con esta idea de nunca perder la flexibilidad, de ser resiliente frente a los mm, cambios y está bien también de repente enojarse o ponerse un poco ujú, chucaro frente a como las nuevas plataformas, pero al final uno tiene que evaluar cuánto de provecho pueden servir esas plataformas para comunicar el mensaje y quizás eso no significa tampoco estar en todas, pero ser muy mm, estratégico al momento de decidir en cuál y cómo salir. O sea, yo siento que yo no me siento como obligada a publicar todos los días, ponte tú en Instagram, en Facebook, que todavía lo sigo publicando, o en TikTok. Pero ya uno en el fondo establece una grilla de contenidos y unas pautas de publicación que te van permitiendo de alguna manera ir manteniendo esa voz y ese mensaje que tú quieres transmitir, mm, diferenciado por públicos, por temáticas, etcétera, pero ese aprendizaje uno al final lo tiene que ir adquiriendo con el paso del tiempo y no es algo que te va a dar la universidad. O sea, mm, imposible, porque la velocidad de los cambios es mucho mayor a mm, eventualmente los conocimientos que se pueden transmitir desde el aula de clase. mm. Sí, qué importante eso que mencionaste sobre tener esa mirada estratégica finalmente a la hora de comunicar, ¿cierto? Porque claramente todas estas plataformas nuevas son súper llamativas, pero quizás no siempre nos van a servir a nuestro propósito, o muchas veces sí. Y ahí está la importancia, ¿no es cierto?, de saber diferenciar y de tener esa mirada estratégica. Así es. ¿Me sigues escuchando, Sofía? Como que tú te quedaste pegada, pero yo creo que tengo buen internet. Yo no sé si me escuchan a mí el resto de las personas que están viendo, pero ahí parece que tú tienes Sofía, problemas ¿estás de ahí? conexión, ¿no?
sección, pero ahí estás. Ahí todo. Oh, gracias, Sofía, por esperar. Algo pasó con la conexión. Se me puso en pausa. Bueno, estas cosas pasan. Gracias ahí a quienes estuvieron esperando. No sé si que alcanzaste a escuchar, pero yo te decía de lo importante de tener esta mirada estratégica en la comunicación, que era una de las cosas que tú mencionaste también. Sí, eso lo escuché. Bueno, sí lo escuché. sigamos entonces. A ver, dame un segundo aquí. Ya. Bueno, Sofía, quiero que podamos hablar entonces ahora un poquito más sobre la moda, porque por lo general este es un tema que tiende a ser visto de forma superficial o no siempre es un tema cercano a las personas, a pesar de que todos nos vestimos y que todos de alguna forma nos asociamos a la moda, no necesariamente es un tema que a todas las personas les interese. Sin embargo, tu comunicación sobre la moda siempre ha sido de una forma súper cercana y amigable. ¿Cuáles han sido como los desafíos en ese recorrido que has tenido también como profesional de hacer este tema, que muchas veces es superficial y lejano a nosotros, al acercarlo a las personas? ¿Qué desafíos te ha planteado eso? El poner esta mirada de la moda desde la comunicación. A ver, yo creo que el principal tiene que ver con abordar la moda de una manera distinta, entendiendo la moda como una industria billonaria que aporta a la economía de los países, a la imagen de los países, pero también que tiene grandes impactos a nivel social y medioambiental. Y asimismo, que ejerce una violencia simbólica hacia las mujeres a través de los referentes hegemónicos que nos impone y que hace que sintamos que nuestros cuerpos son insuficientes. Entonces, si bien yo no descarto ni anulo la posibilidad de hablar de la moda desde una mirada más superficial, quizás fijándose solamente en los elementos que tradicionalmente los medios de comunicación han abordado la moda, mi propuesta y mi intención de acercarme a la moda tiene que ver con esto otro, con mostrar la moda como una industria, con mostrar su potencial comunicacional en términos de cómo comunicar identidades y cómo representar en el fondo ciertos valores a través del vestir y al mismo tiempo entender la moda como un acto político. En definitiva, yo me visto en función de mis valores, de mi visión de mundo y por lo tanto soy consciente frente a lo que tengo, a lo que consumo, porque vestirse en el fondo es una obligación, porque por más que no queramos vestirnos, por ley tenemos que todas las personas vestirnos. Entonces, si por ley estamos obligados a vestirnos, debemos hacerlo de forma consciente y responsable. Ese es como un mensaje. Sí, sí, qué interesante, Sofía, ahí el desafío que nos planteas, porque finalmente haces que el tema sea relevante para todos y a todos, ¿no es cierto?, nos hace responsable también de esto. Quisiera que nos puedas contar ahora acerca del libro que acabas de publicar, Cambiar el Verbo. Cuéntanos un poco de qué se trata, cuál era el objetivo que tenías en mente mientras pensabas esta publicación y escribías este libro. Perdón, que justo es típico no eso cuando uno tiene un live, como que te aturas y ese tipo de cosas. Bueno, el referido. Perdón. Si quieres puedes tomar agua o... No, tranquila, todo bien. Respecto a cambiar el verbo, en el fondo es un libro que de alguna manera sigue la línea de los otros textos que ya he escrito, que están relacionados con esta mirada de concientizar sobre los impactos que tiene la moda desde el punto medioambiental y social, pero al mismo tiempo lo que quise hacer acá es proponer una visión diferente a lo que tradicionalmente se hace al momento de comunicar estos impactos, porque el 2016 ya había hablado sobre el tema de justamente de las cifras, de los datos duros respecto al tema de la industria de la moda, y ahora lo que hice, me trajeron agua para salvar la situación. Lo que hice en esta oportunidad fue en el fondo en pensar cómo, ya entendiendo que existe esta evidencia científica respecto al impacto medioambiental, pero también social de la moda, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestra relación con el vestir sin necesariamente tener que como cambiar nuestro closet o dejar o botar todo lo que tenemos y empezar de cero?
Entonces, ahí en el fondo mi reflexión fue que cada vez que a nosotros, este sistema, digamos, en el que estamos, el sistema capitalista, cada vez que nos motiva a hacer transformaciones de hábitos o transformaciones que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, la primera respuesta a eso es el comprar. Es como, deja todo lo que tenías y empieza a comprar todas las cosas de foja cero y así vas a ser una persona más responsable o más ética en cuanto a tu interacción con determinadas industrias. Yo me di cuenta que al final ese comprar era caer en la misma trampa del sistema que nos ha llevado a la industria de la moda a tener una sobreproducción y por otro lado que nosotros esa sobreproducción la respaldemos con un sobreconsumo. Entonces empecé a reflexionar de qué forma cambiar nuestra relación con el vestir desde verbos que son parte de nuestra historia cotidiana y de la historia de todas las personas que se visten en el mundo. Y por eso nace esta idea de cambiar el verbo, de utilizar otros verbos que pasan desde el usar lo que ya se tiene, reparar, reutilizar, etcétera, para que las personas en el fondo puedan hacer acción climática, pero desde el cotidiano, sin ni siquiera pensar en cuánto tienen que gastar o cuánto tienen que invertir, sino que aprovechando lo que ya tienen disponible. Sí, oye Sofía, el libro está disponible en el, si no me equivoco, en el sitio web de Reel Editores, ¿cierto? Para aquellas personas que lo desean adquirir. Sí, está en la tienda online de Reel Editores, pero también están distintas librerías. Espero esta semana hacer un reel donde les pueda contar en dónde exactamente, pero no he tenido tiempo para hacerlo, pero sí, la parte más fácil de encontrarlo es en la tienda online de Reel Editores. Excelente. Oye, Sofía, nos llegó aquí una pregunta del público y con esto ya vamos a ir terminando nuestra transmisión. María Paz Galvez, profesora de la escuela, tú también la conoces, nos hace una pregunta y quizás la respuesta está en el libro, pero quisiera que también tú pudieras abordar y darnos quizás ahí un consejo. Ella dice, ¿cuál sería tu consejo para ser consumidores o consumidoras de modas más conscientes? A ver, el consejo que le doy a la mayoría de las personas que está como recién incorporándose a esta idea de ser más consciente y responsable es que lo primero es que abran su closet y realmente revisen lo que tiene su closet. Yo hablo de que el closet es una Narnia totalmente inexplorada, de la cual no tenemos idea qué hay ahí adentro. Y lo que hay adentro son una serie de productos, prendas, ropa, que ya ha gastado recursos medioambientales, sociales y económicos, y por lo tanto no podemos desperdiciarlo. Pero muchas veces producto del desorden que tenemos en nuestro closet y justamente de la imposibilidad de visibilizar todo lo que hay ahí adentro, tenemos esa sensación que no tenemos nada que ponernos y esa angustia de querer, en el fondo, buscar más ropa para sentirnos, qué sé yo, en que estamos como con ropa que es más bonita, que es más nueva, que es más interesante, etcétera. Pero yo creo que cuando uno abre el closet y empieza a entender con claridad qué es lo que hay ahí, qué tipo de ropa hay, no solamente estás reencontrándote con esas prendas que de repente tú puedes decir, uy, no me acordaba que me compré esto, o mira, esto me lo compré y nunca me lo he puesto. Más allá de eso, tú te estás reencontrando con tu historia, te estás reencontrando contigo misma, porque es una buena posibilidad para de alguna manera también empezar a encontrar tu identidad o tu estilo asociado a una identidad que tú quieres expresar y dar a conocer a otros, reafirmar quién eres. Entonces es un proceso súper interesante cuando uno lo lleva a este plano y al mismo tiempo te permite, con lo que tú ya tienes, ver las posibilidades de combinación, las opciones que tienes eventualmente de reparar cierta ropa, de customizarla con amigas o familiares. Entonces yo creo que hay todo un potencial en el fondo que está ahí, a la mano, en nuestro closet, y que lo que va a hacer es que nos va a empezar a generar una serie de preguntas asociadas, por ejemplo, a los tipos de materiales, a las procedencias del vestuario, que nos van a motivar a buscar información, a poder conocer más del impacto que tiene esta industria y así, de manera lenta, generar un proceso de concientización que va a terminar por transformarnos en lo que yo digo, ciudadanos consumidores conscientes y responsables. Qué buen consejo, Sofía. Me imagino que yo no soy la única, pero justamente este año que volvimos a trabajar presencial, eso de volver a pensar en qué ponerme para ir a trabajar genera obviamente ansiedad, ¿no es cierto? Y ahí tuve que volver a reexplorar mi closet, ver qué es lo que tenía y creo que es un muy buen ejercicio también, ¿no es cierto? El revisar lo que uno ya tiene, darle también como un nuevo uso.
etcétera. Y me encanta eso también de que es una forma de expresar nuestra identidad, de comunicar también quiénes somos al mundo. Sofía, voy a terminar con la última pregunta que nos llegó porque me parece súper interesante también, eh, que nos dice cómo ha cambiado la industria de la moda en Chile en los últimos años de acuerdo a tu perspectiva, porque efectivamente vemos de que existen, ¿no es cierto?, de que han surgido estas marcas como con el sello verde y hablan, ¿no es cierto?, de ser más sustentables, pero ¿ha sido realmente así el cambio? ¿Realmente vemos una producción más sustentable o no es el caso? A ver, yo primero quiero invitarlos a ver el penúltimo reel que publiqué en mi sitio donde les Ya. cuento cuál es la diferencia entre sostenible y sustentable, que no son sinónimos, primero que todo. Lo sustentable está más ligado al Ujú, medioambiental. A mí me gusta hablar de sostenibilidad porque ahí puedo abordar factores sociales, porque las personas que están ujú, detrás de la industria de la moda, quienes hacen nuestra ropa, son invisibilizadas y por lo mismo son muy maltratadas y en algunos casos hasta esclavizadas. Por eso yo creo que es súper importante en lo social abordar el enfoque de género, la inclusión, la diversidad, el tema cultural, etcétera. Eso por un lado, mm, y también lo económico. Entonces, sin duda la industria de la moda local ha cambiado porque ha cambiado la industria a nivel internacional. El tema de la mm, sostenibilidad no es una tendencia, es el desde de la industria al día de hoy. Y eso es a propósito de, por un lado, la emergencia climática, que es un hecho ineludible, que estamos viviendo diariamente todos en todas partes del mundo, pero también producto de esta como, en el fondo, en visibilización de situaciones que digamos, que estaban ocurriendo en la cadena de valor de la moda y que no sabíamos. Y que, digamos, el punto de inflexión desde lo social podríamos decir que fue el derrumbe del complejo de Rana Plaza en Bangladesh, en 2013. Entonces, mm, hay un cambio, una toma de conciencia a nivel de la industria global, en que ha repercutido obviamente en la industria nacional, pero estos cambios se han hecho de forma muy lenta. Todavía estamos en el desde. Hay algunas marcas grandes a nivel local, retailers que están un poco más adelantados versus otros que no, pero en el fondo lo que quizás falta ahora es generar marcos legales y no solamente en Chile, sino que a nivel mm, internacional que regulen un poco la manera en que esta industria, sobre todo el fast fashion o moda rápida, y para qué decir la moda ultra fast fashion, están ujú, operando, y eso tiene que ver con exigirle a la industria una mayor transparencia, en conocer y qué sé yo, y preguntarnos cómo se hizo nuestra ropa, quién la hizo, en qué condiciones, todos esos factores en la medida que nosotros como ciudadanos consumidores le preguntemos a la industria, lo que vamos a hacer es obligarlos a revisar sus procesos y a eventualmente tomar cartas del asunto cuando no están haciendo las cosas bien. Pero en el fondo tenemos que mm, asumir por un lado un compromiso nosotros, al ser una industria transaccional, sin las personas la industria no puede funcionar, y al mismo tiempo también exigirle al Estado, no solamente en Chile y en el mundo, de que generen marcos legales mucho más estrictos para que no ocurran situaciones como las que hemos estado viendo de zonas de sacrificio en el norte, producto de los vertederos ilegales, pero tampoco no veamos en el fondo todas las externalidades negativas que suponen la sobreproducción y el sobreconsumo, que ahora lo vemos en el norte de Chile, y que nos han hecho mm, tristemente conocidos a nivel internacional, pero también lo podríamos ver a la vuelta de nuestras casas en cualquier lugar del país y del mundo. Entonces, sí. yo creo que hay una transformación, mentiría si dijera que no, pero digamos, el paso a veces no es tan rápido. Yo creo que los productores locales han logrado, de alguna manera, tener una mayor conciencia debido al volumen y a la manera en que han sido creadas determinadas propuestas tan más cercanas, digamos, a los valores de la sostenibilidad. Pero nada, hay que seguir exigiendo insisto, siendo mucho más eh, menos impulsivos y más conscientes y responsables al momento de consumir, Ujú, preguntándonos cosas tan simples como ¿realmente lo necesito? Antes de mm, tentarnos con, qué sé yo, con las liquidaciones o con ropa que objetivamente no aportan nada, no aportan ni a nuestro closet, ni tampoco a nuestra, digamos, a nuestra autoestima, ni a nuestra confianza, porque está tan mal hecha que al final lo que va a mm, hacer es que nos va a hacer sentir que nuestros cuerpos son insuficientes cuando realmente la ropa es de pésima calidad y por eso hace que nuestros cuerpos no se vean bien. mm.
Sofía, muchas gracias, nos dejaste ahí con muchas reflexiones. Yo creo que ahí personalmente yo voy a seguir dándole vuelta a todo lo que hemos hablado. Ha sido una conversación súper cálida, un gusto poder entrevistarte esta tarde, y quiero invitar a todos los que nos están viendo, pero especialmente a los alumnos, alumnas de la carrera, a nuestros estudiantes, que revisen, visiten el trabajo de Sofía, no solamente en Quinta Trends, también en los podcasts que tiene, sus libros y también todo lo que ya está publicando en las redes sociales. Y por supuesto, si quieren adquirir también Cambiar el Verbo, ahí ya saben, en el sitio web de Reel Editores. Muchas gracias, Sofía. Te dejo por si quieres añadir algo más antes de despedirnos y cerrar esta transmisión. No, solo muchas gracias por el espacio. Yo le tengo mucho cariño a la Escuela de Periodismo de la PUCB, porque además de ser mi alma mater, es un espacio donde yo he tenido la oportunidad también de hacer clases, así que siempre es un agrado y me llena el corazón poder conversar con la escuela, poder transmitir un poco mi experiencia, y nada, y para la próxima voy a tener mi vasito de agua a la mano para no terminar ahogada en medio de la transmisión. Muchísimas gracias y un gran abrazo para ustedes. Gracias a ti. Muchas gracias, Sofía, y gracias a todos los que nos siguieron. Nos encontramos el próximo mes entonces en un siguiente capítulo de Diálogos de Periodismo PUCB. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.